En Ecuador leemos poco. Se calcula que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de la lectura, y de ellos, el 57% no lee por falta de interés. Sí, por falta de interés. ¿Es que no nos han enseñado a apreciar bien los libros? ¿Qué le parecería si el protagonista de un libro es usted y lleva su nombre? ¿Le atraería más? Pues esa es la lógica que mueve a un grupo de entusiastas de la lectura, que busca cambiar esta realidad desde las generaciones más jóvenes. Yo hago animación a la lectura desde hace unos 7 años y me di cuenta que hay niños que no se conectan con algún tipo de historia dependiendo de los intereses que tengan. Pero al momento que yo en mis clases o en mis talleres estaba algún niño que ya se me estaba levantando, yo decía, y el perro se llama Pepe. Entonces Pepe regresaba y me decía, se llama como yo. Y ya, conectado hasta el final de la historia, a la final el menos interesado resultaba el que más conexiones hizo, el que más entendió y el que más se divirtió. La verdad es que me gusta mucho la lectura. ¿Qué mejor que incentivarle a mi hija la lectura con un libro en el cual ella sea el personaje principal? Me parece genial que después vea, mira, aquí saliste tú también, papá, estamos en nuestra ciudad natal y todo lo demás, ¿no? Ahorita ya está empezando a caminar, entonces va caminando hacia un libro, coge el libro y se lo llevan. Eso ya es que leamos nuevamente. Ya aprendió a pasar las páginas, entonces eso quiere decir que estamos en buen camino para una lectora empedernida. Un padre y un hijo leyendo juntos es de por sí ya una bonita anécdota. Pero la experiencia va más allá. El intelecto de un niño se nutre con los estímulos del mundo y las actividades que comparten con sus padres tienen un efecto casi mágico. Estamos súper conscientes de que por más buen profe o cuentacuentos que seas, nadie se iguala al papá, o a la mamá, o a la abuela. Entonces este intercambio afectivo que tienes al momento de leerle el cuento es como meterte en una burbuja. Entonces es como me decía alguna vez un niño en una de mis clases, me decía, es como que mis papis se olvidan de su mundo un ratito y solo están para mí, ni siquiera cogen el teléfono. Entonces sí creemos que hay una magia que dura lo que dura el cuento. Es como la historia del rey Midas. El padre toca, la madre toca y ese objeto vive, aparece, la lectura, el libro. En ese escuchar la voz de la madre, la voz del padre, en ese toque mágico que le acerca a la lectura y que va desarrollando una serie de capacidades en el niño, una mejor capacidad de concentración, escuchan, se enfrentan mejor a la vida. Los niños que tienen desarrollada su capacidad simbólica y su capacidad imaginaria van a ver muchas más posibilidades y van a resolver problemas con mayor facilidad. Es decir, van a estar sobreadaptados al menos en esa área. Está la abuelita Elena. ¿Quieres de tu cumpleaños? Sí. Ya, ese vamos a comprar, ¿ya? Sí, el ritual empieza todas las tardes a las 6 de la tarde todos los días, ¿no? Empiezo dándole de comer, le baño, le pongo pijamita y se va a la cama. En la cama le digo que me escoja el cuento que quiere leer y lo leemos juntos. Termina el cuento, hay veces que se quiere leer más y nos toca leernos con el papá y le leemos hasta que se duerme. Se siente que es un cuento para él, entonces se siente súper contento, se siente reconocido. Silvia Larrea Cabrera crea libros para niños y jóvenes desde 1996 y desde este año los personaliza. ¿Cómo es esto de imaginar mundos para un lector que también es protagonista? Me encanta que el niño se entusiasme, ¿no? Y trato de ponerle mucha energía, mucho amor, mucha pasión en lo que escribo, porque pienso que el niño se va a sentir el intérprete, el personaje principal. Este personaje viene conmigo desde hace mucho tiempo. En realidad, el primer libro infantil que yo escribí se llamaba Lunito Bebé. En este libro, Lunito es el guardián de la luna. De repente, una noche la luna desaparece. Y al mismo tiempo, el niño personaje está en su jardín, entonces Lunito llega a este jardín y luego le invita al niño a ayudarle a encontrar a la luna y se van los dos al firmamento en búsqueda de la luna. Y quizás a todos los niños les gustaría escribir sus propios cuentos. Yo creo que es una forma de incentivar no solo la lectura, sino también la escritura. Identificarse a sí mismo en un cuento tiene un efecto muy particular en la mente de cada niño.
El cuento tiene por objetivo plantear un problema de la realidad, hacer un nudo con ese problema y resolverlo a través de una figura que es el héroe. Entonces, el niño podría, en ese momento, tener muchas ventajas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque él directamente ya es el héroe de su historia. Y podría él tomar ese camino que le da el cuento para la resolución de su conflicto. Le va a resultar muy beneficioso, porque él puede vivir eso de una forma más directa, más rápida. Los dibujos e ilustraciones nos transportan a mundos fantásticos, dejan volar la imaginación y para los más pequeños son el portal de entrada a la lectura. Yo soy pintora, entonces me encanta el papel y el lápiz. Sí tiene como otro ambiente la realidad de la ilustración. Un niño, por ejemplo, mi hijo que tiene 5 años, todavía no sabe leer, pero el rato que coge un libro y ve dibujos que le atraen, él mismo comienza a descubrir la historia ahí. Entonces, para un niño, ese es el comienzo de involucrarse en una historia. Los dibujos que están hechos a lápiz y delineados y sombreados a lápiz, les escaneo, donde se puede poner ya un poquito de color en cada imagen. No es el cuento de la Caperucita, es el cuento de un niño curioso, de un niño que pregunta mucho. Era el aniversario del papá y la mamá. Pasa que el niño aún no se dormía, no se iba a dormir. Entonces la mamá decide contarle un cuento y le decide contar el cuento de la Caperucita Roja. Y la mamá le dice que se llamaba, o que le decían la Caperucita Roja, y el niño dice, pero no puede ser mejor amarilla. Y la mamá le dice, claro, sí puede ser amarilla. Y cuando es amarilla, el niño le dice, ¿y si mejor es morada? Y también les cambia el nombre a algunos de los personajes. Y él mismo le involucra, por ejemplo, a su abuelo, a su abuela en el cuento. Entonces, en sí no es la historia de la Caperucita, es la historia del niño involucrándose en el cuento, la historia de la curiosidad. Hoy escribir un cuento para los más jóvenes involucra acercarse al mundo digital. La interactividad es una palabra que escuchamos cada vez más seguido. ¿Pero cómo se aplica a la literatura infantil? Pasamos a personalizar el cuento, lo imprimimos o lo hacemos en versión digital. Los sonidos, las opciones interactivas y las animaciones lo que buscan es llamar la atención del niño para que después se dedique a leer. El objetivo es de que cada noche el niño pueda elegir el final de la historia. Entonces, es decir, si un día un niño puede querer un final, otro día el niño puede querer otro final y otro día puede querer otro final. Él siempre está con mi celular y está jugando en el celular, y esta vez fue una mejor forma de que en lugar de que esté con juegos que no le van a enseñar nada bueno, está con un cuento y así le enseño a leer. Cuando él nació no era mucha tecnología y era más fácil, pero ahorita para él creo que en la parte digital va a ser más fácil enseñarle a leer. Me gusta la parte en que no le lee el cuento, porque eso nos permite a que nosotros interactuemos con él y le leamos el cuento. Leer junto a su niño no solo le acercará a la lectura, sino que además creará un vínculo afectivo a largo plazo. El padre, a través de la lectura, sostiene el nexo afectivo que se creó anteriormente. Y luego, cuando ya el padre se va, cuando el padre tiene que irse, el niño se queda con ese objeto de transición, ese objeto que representa el padre. Tal vez él en algún momento ya hasta no añore la presencia del padre, pero está con su representante, el libro.